veamos a ver qué es esto de el Dharma, el propósito de vida y qué tiene que ver esta idea con el tema de comunicación. Que el tema de encontrar cuál es el propósito de vida es importante, desde mi humilde opinión, porque ese propósito no es algo que llega de la nada. En general llega a través de unos procesos con los cuales tú comienzas a cuestionarte. Y por eso la comunicación es muy esencial. Entonces comencemos por ese lado. Y quiero hablar con esta voz, pero no es la voz que tú estás escuchando. Es la voz que tú en el interior, cada vez que tienes que levantarte y en las mañanas vas al baño y escuchas lo que está diciendo tu interior. Come esto, haz esto, prepárate porque va a llover, ponte esto porque es lo más cálido para el momento, que te dice lo que está bien y lo que está mal. Esa es la voz que yo quiero que ustedes comiencen a utilizar, a entender, a conocer y a traer al día a día de una manera más consciente. Por eso, Raúl, dentro del esquema de comunicación, enfatiza los diferentes métodos para afianzar esa comunicación. Desde mi conocimiento de profesor de meditación védico, ese proceso de comunicación interior se magnifica cuando tú comienzas a meditar. O sea, la meditación es simplemente una forma de poder centrarte en una situación, en un punto estable, un punto tanto fisiológico como mental, en el cual puedas tener eh, una mirada, una perspectiva diferente a la que estás viendo continuamente. Como les comentaba, en un principio tenía una presentación, pero dije no, dadas las circunstancias en el mundo, sobre todo ahora que hay una guerra adicional fuera de la guerra de Ucrania, tenemos una guerra desarrollándose en el medio oeste, es importante poder entender cuál puede ser la mejor forma de manejar esa información, esa expresión diríamos, de conciencia tal vez que está ocurriendo allá y aplicarlo directamente a nuestras vidas, porque todos estos procesos también nos afectan en nuestros países latinoamericanos, ya bien sea de manera directa a través de las economías o de forma indirecta, a través de amigos o a través de las noticias. Y pues como ustedes saben, los noticieros son espectacularmente buenos para dar malas noticias. Si no dan malas noticias, no venden. Y la gente no está pagada a esos aparatos. Entonces, volvamos al tema de propósito de vida y comunicación. Como les comentaba, con la meditación, tú llegas a ese punto donde comienzas a escuchar esta voz que les menciono, esa voz interior. Comienza a salir a flote y comienza a ser mucho más fácil entender lo que tú estás internamente, tu ser interior, tu alma, tu conciencia, como lo quieras llamar, tratando de indicarte. En la tradición védica y en muchas tradiciones místicas se dice que hay dos tipos de pensamientos. Los pensamientos que genera tu individualidad, ese pequeño yo personal que está aquí en este plano experimentando esta realidad que llamamos realidad, y tu ser o sí, tu ser universal, tu ser interior, tu alma, tu supraconsciencia, como lo quieras llamar, que es un ser que tiene totalmente una visión mucho más grande y amplia de lo que es esta individualidad que llamamos, en mi caso, Oscar, o en cualquiera de ustedes, el nombre particular que ustedes tengan. ¿Y cuál es el punto primordial para alguien que quiera, digamos, desarrollarse en conciencia y a la vez encontrar una forma de buscar o de desarrollar su propósito de vida? Es poder establecer esa comunicación entre ese ser superior, esa alma, esa conciencia y esta individualidad egocéntrica, digámoslo así, que está experimentando esta vida en este plano. Eh, por lo tanto, comunicación es esencial.
¿Cómo puedo desarrollarla? ¿Cómo puedo crear esa comunicación? Em, de nuevo, el tema esencial es sentarnos 20 minutos 2 veces al día en la práctica que yo ofrezco y desconectarse. Desconectarse de todo lo que está ocurriendo, de todas las malas noticias, de todo el entorno, de la familia, el trabajo y los problemas, para concentrarse en absolutamente nada. Es simplemente liberar el estrés del día a día. Y al sentarse unos 20 minutos y practicar, en este caso, un método que utiliza un mantra o una forma de llevarte a estos estados de trascendencia o de comunicación con tu subconsciente, en esos estados es cuando realmente puedes tú liberar no solamente la química del estrés que tienes o que tenemos todos, sino a la vez afinar tu intuición. Porque en el caso del ser humano, la intuición es la manera de comunicarse entre este ser individual y este ser universal que existe. Em, Según entiendo lo que me mencionaba Raúl del curso, que es algo espectacular, es que él no solamente va a abordar la comunicación desde este plano, que es un plano relativamente místico, aun cuando cada vez es más y más científico, sino desde el punto de vista práctico, porque realmente no sirve para nada meditar y lograr esa comunicación si tú no llegas y utilizas toda esta información de una manera consciente para ejecutar lo que tengas que ejecutar. O sea, el punto esencial de cualquier práctica es precisamente eso, que sea práctica, que la ejecutes continuamente y que lo lleves a algo que sea ejecutable, práctico en tu día a día, en tu vida personal de trabajo, o de padre de familia, o de persona que simplemente quiere desarrollar cierta cuestión profesional o personal. Entonces, por eso es importante. Ahora, en mi caso personal, el propósito de vida fue una cosa que yo no tenía muy claro. Vayamos hacia atrás. Más o menos unos 15 años atrás, estábamos en el 2008, ocurre toda una serie de despelotes en mi vida personal. Eh, yo siempre he trabajado en el área financiera, entonces en ese momento pasa la banca en este país, en Estados Unidos, por un desastre. La mitad de los bancos se quiebran, la otra mitad pues apenas logran sobresalir y como consecuencia muchos empleados quedamos sin trabajo. A la misma o en el mismo momento ocurren también cosas a nivel personal. Quedo no solamente desempleado, sino estoy pasando por un divorcio. Y la suma de todos esos problemas se convierte realmente en una dinámica difícil de manejar para cualquier persona. Puede que el caso tuyo sea un tanto diferente. Pero entonces yo me cuestionaba cuál realmente es la razón de ser para mí. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? ¿Cuál es realmente el propósito de vida? Porque uno solo se lo cuestiona cuando está pasando por problemas o cuando está pasando por situaciones que son difíciles. Y realmente no encontraba una forma de comunicarme con mi yo interior. Y créame, yo traté básicamente cualquier medio sano para tratar de liberar el estrés, ejercicio, salir con amigos, ir a parrandas, hasta que realmente alguien me sugirió el tema de meditar. Y fue a través de esta meditación que con el tiempo entendí cómo funcionaba y que con la práctica de la meditación comencé a liberar todo el estrés acumulado, toda la problemática, el drama, de las ansiedades, todas las limitaciones y las restricciones que tenía frente a lo que yo como ser infinito soy capaz de hacer. Porque la meditación, al igual que la comunicación, en estos procesos, yo les llamaría místicos, pero a la vez prácticos, comienza y no, te permite comenzar a unir esas dos conciencias que existen, esos dos universos que existen, el personal, el ser individual y el ser universal.
comienzan a amalgamarse en tu conciencia. Por eso se dice que en los estados evolutivos de conciencia hay varios niveles. Cuando estamos despiertos hay tres niveles, que es los mismos 3D que todos conocemos. O estamos en profundo sueño, sueño profundo, o estamos soñando, o estamos despiertos. No hay más. Ese es el 99.99% de la realidad para casi toda la humanidad. Pero para un porcentaje pequeño, dentro del cual yo espero que ustedes estén pronto establecidos, si ya no lo están, existen niveles adicionales de conciencia. ¿Y cuáles son esos? Simplemente para traerlos a colación. El nivel inmediatamente posterior a estar despierto es, bueno, ¿qué pasa si yo comienzo a meditar? Si yo comienzo a meditar, entro en esos estados que llamamos trascendencia. Fisiológicamente y neurológicamente, simplemente cuando tu cerebro entra en resonancia absoluta a nivel de frecuencia, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cerebro interior, la parte exterior, resonancia y congruencia con la frecuencia del corazón. Entonces, lo mismo, las mismas frecuencias ocurren, que se expanden a través de la vibración del corazón, son sincronizadas con el cerebro, cosa espectacular. ¿Y eso qué hace? Que toda una serie de química se comience a generar para que la persona se relaje. Un incremento de dopamina, una epinefrina y todas las hormonas que generan felicidad y descanso, a cambio de reducir el estrés generado por el cortisol y la adrenalina. Sencillo. Eso es la fisiología que pasa cuando meditas. Pero además ocurren cambios fisiológicos. Las glándulas pituitaria y pineales crecen alrededor de un 20% en durante las primeras 6 semanas de que una persona comienza a meditar. Imagínense el impacto fisiológico en tu cuerpo. El DNA de tu cuerpo cambia. Los telómeros, que son las extensiones de tus cromosomas, que te dan la longevidad celular, normalmente se comienzan a morir y a disminuir con el tiempo. Si tú meditas, eso no ocurre. Las disminuciones son cada vez menos y menos y menos. Y a veces se sostienen. Obviamente la célula muere, pero la vida útil de una célula es mucho mayor. O sea que la edad cronológica de una persona es diferente a la edad fisiológica. Esto es algo que en el 2009 le dieron el premio Nobel de Medicina por encontrar esta relación. Así que no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de hechos médicos que demuestran que la meditación cambia completamente a la persona. Y lo que es mejor, fuera que lo cambia fisiológicamente y físicamente y mentalmente, le permite estar en estados de conciencia diferentes. Entonces, trascendencia, ese primer estado. Segundo estado, el estado de conciencia cósmico, lo llamamos en esta tradición. ¿Qué significa eso? Que simplemente ese estado de meditación comienza a mantenerse ya no unos segundos ni unos minutos, sino continuamente. Minutos, horas, días. O sea que básicamente tú estás como una especie de meditación continua. No necesitas cerrar los ojos. Estás básicamente en ese estado hormonal, fisiológico de meditación. Y la gente me dice, pero eso sí es posible. Y yo les digo, sí, es posible. Físicamente, químicamente es posible. No significa que básicamente tú estás en otro mundo desconectado de la realidad. No, lamento decirte que eso no es cierto, afortunadamente, porque lo que uno quiere es utilizar esa herramienta para trabajarla en la realidad diaria, en cómo manejar el mal genio de mi jefe o los despelotes de mis hijos o las variaciones de genio que tengo con, no sé, cualquier situación. Esa es la razón real y práctica de meditar. Entonces, si lo sostienes, es la conciencia cósmica. Siguiente nivel. Llevas ya muchos años practicando. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Resulta que tu conciencia, que llamamos simplemente un esquema cerebral, una planilla cerebral de qué es realmente lo que está
a tu alrededor, porque en un principio pues uno considera que solo hay 5 sentidos. Entonces, esa es la realidad para alguien que no medita. Pero cuando tú expandes conciencia, expandes también ese mapa cerebral de qué son tus sentidos. Y en la filosofía tradición védica hay muchos más sentidos que solo 5. Se habla del sexto sentido, que es la intuición, que todo el mundo ya sabe que las mujeres son unas magas y claramente son unas magas, particularmente porque ellas tienen una fuerza creativa que los hombres no tenemos. Ellas pueden dar a luz a un ser humano, nosotros no. Eso genera cierta química y energía particular en las mujeres, pero no significa que no podamos desarrollar las mismas habilidades. Conciencia siguiente a la cósmica es entonces lo que llamamos conciencia de Dios, por darle un nombre particular. Pero en esa conciencia lo que quiere expresar esa palabra Dios no es que realmente estamos con el Altísimo en un mundo allá externo, por allá en las nubes. No, quiere decir que tú tienes la capacidad de percibir lo que está ocurriendo a tu lado, alrededor tuyo, y a su vez de encontrar que hay una relación directa entre ti, entre tu cuerpo, en tu entorno y todo lo que te rodea. Por eso en estas tradiciones se dice que todo es uno, todo está interconectado, todo está a nivel atómico, a nivel físico, a nivel químico, interrelacionado. Pero cuando es a nivel de conciencia es mucho más interesante. Entonces ese es el desarrollo de conciencia siguiente. Y finalmente, cuando ya llevas un buen tiempo meditando, llegas a lo que se llama la conciencia unificada. En ese esquema de conciencia unificada, tú puedes percibir lo que cada cosa alrededor de ti siente. Puedes percibir lo que esta piedra siente, tú puedes percibir lo que este muchacho que está al frente tuyo siente, tú puedes percibir lo que esta ventana siente, porque todo ser físico tiene una energía y por lo tanto es un ser viviente. Así sea una roca, está compuesta por cierto tipo de átomos, cierto tipo de energía, y tu conciencia se ha expandido a tal punto que puedes percibir esas cosas. Esa es la filosofía de la tradición védica. ¿Y eso a qué va con respecto a nuestra charla de propósito de vida? Pues resulta que cuando yo estaba en este despelote del 2008 y comienzo a meditar, pues comienzo a entrar en esos estados, poco a poco. Y es interesante porque la variación al principio cuando tú meditas es grande. Tú vas a tener una variación grande de experiencias, desde la más sutil hasta la más profunda, porque es como un péndulo. Tú vas a establecerte en tu estado apropiado, pero para eso pues tienes que ondular y ondular hasta que ya. Entonces vas a experimentar toda una serie de experiencias interesantes. Y de ahí comienzas tu práctica y tu desarrollo de conciencia, a la profundidad que tú quieras ir. Y en ese punto de estar pasando por esos procesos, me di cuenta que el propósito de vida mía era muy diferente al que yo tenía antes de meditar, antes de haber, pasado por todos esos procesos de conocimiento interior, digámoslo así. Y digamos que antes de, yo era un ejecutivo, trabajaba en banco, mi meta única y absoluta era hacer dinero y no importaba nada más. Aquí en Estados Unidos llegar a una posición importante y ¡pum! Ya. Después de meditar me di cuenta, bueno, realmente ese no es el objetivo para esta individualidad. Puede ser que el objetivo para esta individualidad requiera trabajar, como lo estoy haciendo todavía en banca, pero el objetivo mío es diferente. El propósito de vida mío hoy cambió, o cambió en ese momento. Y hoy es servir a los demás, dentro de las capacidades que tengo. En este caso es enseñar. Entonces el propósito de vida no es algo que esté fijo, establecido. Tú naciste y tu propósito de vida es este. No. Y por eso el hilo que va conductor aquí es la palabra dharma. Entonces, dharma es una palabra muy bonita en sánscrito que significa el camino ideal. Eso es lo que significa dharma. ¿Cuál es el camino ideal? O sea, ¿cuál es el propósito ideal para Oscar Camargo? Ese es el dharma.
que es diferente a lo que llaman karma. Karma es otra cosa. Y dentro del propósito ideal, el camino ideal, Dharma, es, como ellos lo explican, una vía que tiene un ancho infinito. Tú puedes ir por la izquierda, puedes ir por la derecha, pero hay cierto camino que es lo que llamamos o llaman ellos destino, un destino. Que tú lo puedes cambiar, sí, ciertamente, dentro de esos lineamientos de ese camino que trazaste, sí, tienes el libre albedrío para hacer lo que tú quieras, pero tú trazaste cierto camino, cierto dharma. Y si lo vas siguiendo, pues logras desarrollarte al máximo como persona, como, no solamente como individuo, sino como esa unificación de individuo y ser universal. Ese ser individual, ese ser universal. Son uno. Y ese es el objetivo último de estas tradiciones de meditación, particularmente la védica, es desarrollarlos a ustedes al máximo como seres humanos. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, sirve para evitar todos estos despelotes que estamos viendo en el Medio Oeste, o estamos viendo en Ucrania, o estamos viendo en nuestros países que no se pueden ver unos y otros, tienen que agarrarse a patadas o con armas de fuego para entenderse. No hay nada que sea más eficaz que una buena comunicación interna, lo cual lleva a una comunicación externa. No hay nada más eficiente que una persona que es consciente de que es consciente. Y para que eso ocurra, la única forma es a través de meditación. Y existen miles de millones de formas de meditar. Hoy en día hay prácticas que usan los neurólogos, que son meditaciones, pero enfatizando visualizaciones y cierto tipo de sonidos y armonías. Bueno, muy bien, si eso les funciona a algunos, muy bien. Las últimas que he visto son lo que llaman breathwork, donde la gente va a aprender a respirar y a partir de estas respiraciones comienzan a sacar por medio de alaridos y gritos y toda una serie de rollos, pues sus emociones. Pues si a alguna gente le funciona, pues muy bien. Lo que yo les digo es, esta tradición védica es espectacular, porque ustedes aprenden un método sencillo, corto y eficiente, y les transforma la vida. Y lo más importante, yo creo que es el hecho de que en estas tradiciones sí enfatiza que ustedes sean críticos. No me crean absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Esto es una tradición en donde ustedes tienen que hacer su trabajo. Quieren que las cosas cambien, quieren encontrar su propósito de vida. Yo no se los voy a dar. Eso, algo que ustedes mismos han trazado, posiblemente antes de venir a este plano, con un objetivo muy particular, desarrollarse al máximo, porque este universo simplemente busca desarrollarse, es el continuo, siempre hay cambios, nada es permanente, y lo que es más interesante, no, nada se puede controlar. Lo único que puedes controlar relativamente es tu entorno, tú como conciencia. Entonces, mi llamado es a que seamos conscientes a través de una práctica como esta, que nos permite no solamente comenzar a entender cómo es el propósito de vida de cada cual, sino además poder establecer una comunicación directa con tu yo interior. Y cuando creas esa comunicación directa, puedes crear una comunicación mucho más sensible, mucho más orientada a las necesidades de los demás de forma externa. Y yo recuerdo la época en donde cualquier cosa que me decía Pepito, Juanito, terminaba en argumentos. Pero eso no es hoy en día. Hay muchas herramientas que pueden utilizar. Por eso ese taller que yo les digo de Raúl es tan importante, porque él enfatiza muchas de las cosas que estoy diciendo aquí, de una forma práctica. Y además el costo no es tan alto. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes. Ustedes determinen sí o no. Dentro de la filosofía védica del propósito de vida, entonces Dharma, ese es el propósito de vida. ¿Cómo lo logro? Encontrando un punto estable de conciencia y comenzar a cuestionarme. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué va a pasar? La voz interior te va a decir cuál es tu propósito de vida. Si escuchas.
Si puedes poner tu conciencia en un punto en donde eres receptivo, vas a poder encontrar, escuchar cuáles son las cosas que tienes que hacer en ese momento para desarrollar lo que tienes que hacer. O sea, en la filosofía védica el propósito de vida se va construyendo todos los días y se construye simplemente a través de la intuición. Si tú escuchas lo que tu intuición dice, ese propósito de vida se va construyendo. Poco a poco va a ser mucho más evidente. O sea, ese camino es un camino intuitivo, que es muy, muy interesante porque yo siempre he sido un nerd tipo dedicado a las matemáticas y a la física y todas esas cosas. Y resulta que me dicen, no, usted no puede planear. Pues sí, puede planear, pero no necesariamente le va a salir mejor. Pero si es una persona más intuitiva, por ejemplo, si la intuición me dijera, bueno, tiene que pararse ya, váyase y compre una libra de mangos porque tiene que comprar el libro de mangos ya, pues me paro y me voy. Y todo el mundo va a decir, bueno, ¿este qué le pasó? ¿Por qué pararse a comprar mangos si está en mitad de una presentación? Bueno, no sé, pero la intuición me estaba diciendo que fuera. Y resulta que cuando fui tenía que hablar con alguien importante que no la había visto en meses y él estaba comprando mangos. Así funcionan las cosas desde el punto de vista de la filosofía védica, la tradición védica. Uno es simplemente un medio a través del cual el ser interior, el universo, Dios, como lo quieras llamar, la conciencia absoluta está tratando de hablarte para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y en el proceso de hacer lo que tienes que hacer, tienes libre albedrío de escucharlo o no escucharlo. Y si lo escuchas, tienes libre albedrío de hacerlo de esta forma o de otra forma. Entonces no hay ninguna restricción, el camino es ancho. Pero si sigues ese camino, te vas a desarrollar al máximo. Y hay otra cosita más interesante. Ellos te dan la fórmula. Así que anoten, muchachos. La fórmula para desarrollarse al máximo y encontrar tu camino, o tu razón de ser, tu camino interior, tu Dharma, es siempre, siempre, siempre seguir aquello que te hace feliz, aquello que busca desarrollarte al máximo como persona, hasta donde lo puedas llevar. ¿Qué significa eso? Que uno lo tiene que llevar hasta un punto. Pues resulta que a mí me hace feliz, no sé, cocinar pasteles. Entonces vamos a sentarnos a hacer pasteles para venderlos porque me hace feliz y resulta que vendo bien, pero llega un punto en ya no puedo vender más. Pues hasta ahí, paro. Entonces, hacer aquello que me hace feliz hasta donde lo pueda llevar. Sin ninguna anticipación, sin ninguna expectativa y dejando que las cosas fluyan. O sea, eso significa, bueno, voy a hacer esto porque me gusta, porque lo siento, porque me agrada, porque me hace feliz. No tengo expectativas, no tengo ninguna agenda detrás de eso, ni anticipo que va a ocurrir esto. Porque cuando eso ocurre, básicamente estás permitiendo que esta conciencia universal te guíe. Si la conciencia universal es la guiadora, es la que se está diciendo, bueno, hágalo por aquí, por allá. Y tú lo escuchas y eso es algo que te hace feliz. Generalmente lo es, porque tu conciencia universal no te va a poner trucos. Ah, vete por la derecha, ¡Jua, jua, jua! Te caíste al hueco. No, nunca. Siempre te guía por el camino apropiado. Y si lo practicas, esa es realmente la filosofía de casi todas las tradiciones de meditación. Hacer la meditación, estar en un estado estable, escuchar la intuición, lo que te dice tu ser interior, tu corazón, tu conciencia, y a través de eso ejecutarlo continuamente, sin ninguna expectativa, sin ninguna anticipación y simplemente dejando que las cosas surjan, porque todo llega a su tiempo. Entonces, el propósito de vida es sigue tu Dharma, escucha tu conciencia y hazlo continuamente en el proceso diario de todo lo que tienes que hacer. Ese es el Dharma, ese es el esquema que ellos buscan con esta palabra en sánscrito. ¿Cómo es posible diferenciar la voz de la intuición de la voz de mi mente? Es una muy buena pregunta, también me la hacía yo. Cuando tienes problemas de ansiedad, es un problema físico-químico.
La meditación es una de las herramientas más eficaces para poder solucionar los temas de ansiedad. Pero para darte un aperitivo, porque yo sé que los temas de ansiedad son muy complicados de manejar, te voy a enseñar una técnica y a todos ustedes aquí muy rápida, muy fácil, para que ustedes puedan aplicarla todos los días. Es una técnica que se llama marma, que en sánscrito significa presión, acupresión o acupuntura con la presión de los dedos. ¿Mm? Entonces, lo que quiero mostrarte, Soraya, si bien la meditación es la herramienta principal para eliminar cualquier tipo de ansiedad y escuchar tu voz interior, no hay nada más. La única otra opción es meterte en un viaje con marihuana, cocaína y viaje y todas estas cosas, pero eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tu conciencia y tu cuerpo no están al mismo nivel. Esto es como si yo me meto un viaje y mi conciencia está en el pre-kinder, no entiende qué carajo está pasando. Pero si estás meditando, llevas años y resulta que esos viajes los haces continuamente a través de tu meditación, estás entendiendo qué está pasando. Bueno, para el caso de tu ansiedad, hagamos lo siguiente. Te voy a enseñar 7 puntos en tu cara y en tu cuerpo que son esenciales para desactivar si tienes ansiedad. Si aplicas presión en estos puntos y haces el ciclo unas 3 veces, la ansiedad totalmente desaparece. ¿Por qué? Estás apagando tu sistema simpatético, estás prendiendo tu sistema parasimpatético. O sea, le quitas la energía al sistema que genera estrés y le pones energía al sistema que genera reparación corporal, reparación celular y bienestar. Esa es la explicación. ¿Cómo funciona? Bueno, sencillo. Bueno, arranquemos así. Partimos, el primer punto está en la mano, 4 dedos a partir de yo uso la mano izquierda, a partir de la mano izquierda en el meñique, 4 dedos, este puntico, ¿sí? ¿Lo ven? 4 dedos, este puntico. ¿Mm? Pueden aplicar presión, como es en la tradición sánscrita o védica. Esto se llama marma, este proceso de aplicar presión. O pueden hacer esto, que lo llaman en tiempos modernos tapping o tocar con los dedos, como te sientas mejor. Primer punto, ese es el primer punto, ¿ok? Segundo punto es lo que llamamos el tercer ojo, pero es un punto aquí, un punto de acupuntura importante, ¿ok? Igual lo presionas o lo golpeas así, ¿ok? ¿Todos bien? Tercer punto, son este punto donde los ojos se unen a los párpados, pero aquí al ladito. Es aquí cuando uno le da dolor de cabeza, ahí, ese punto. La misma cosa, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Cuarto punto, debajo de los ojos, básicamente. A ver, este y este, aquí. Estoy tratando de verme en la cámara para no. Pero bueno, son básicamente debajo de los ojos estos 2 puntos. ¿Ok? Así o así, como lo quieran hacer. Cuarto punto. Quinto punto, labio superior. Acá o aquí, como lo quieran practicar. Sexto punto, labio inferior. Aquí o así, como lo quieran practicar. Séptimo punto. Es el huesito que está aquí salido. Así o así, como lo quieran practicar. Octavo punto, ese es el último, bueno, penúltimo. A partir de la axila, la mano la ponen aquí. Y donde termina la mano, donde termina el dedo, hay un cruce en las costillas y duele un poquito ahí. Ese. O pueden hacer así. 8. Y el último punto es en la cabeza, en la corona. O sea, la mejor forma es poner las manitos a partir de las orejas aquí arriba y donde termina el dedo, ahí está. 9 puntos. Nada más. Muy sencillo. ¿Cómo funciona? Comienzas así. Bueno, hagamos tabbing para hacerlo. O puedes hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, ¿ok? Y haces ese ciclo 3 veces. Lo puedes hacer tantas veces como quieras. Lo que vas a notar, y sería interesante que me dijeras, es que después de hacer unos 2 o 3 minutos te sientes como si te hubieran puesto, pues, te hubieran quitado una carga encima. Y es porque en la cara, todos los nervios que acabamos de tocar con nuestros dedos están conectados con el nervio vega o vagus, que llaman en fisiología. Y al presionarlos, estamos desconectando completamente el sistema simpatético. Entonces, eso hace que la ansiedad cae al mínimo. Eh, Así que ese es un truquito sencillo, que es como el aperitivo para el tema de meditación. Si lo practicas todos los días, un ciclo de 3, 4 veces, China, la ansiedad se elimina. Y volviendo a tu pregunta, la diferencia entre la intuición y las voces que llamamos del ego es porque la intuición generalmente sale a flor de piel, lo primero que sale del corazón. Em, Uno no piensa las cosas cuando la intuición está hablando, simplemente siente. Yo siento que esto no es por aquí. Yo siento que es como por allá. Yo siento que es esto, que es aquello. Entonces, no es una voz que te está hablando así. Es lo que tú sientes. Ese sentimiento es tu voz interior. Puede que a veces involucre pensamientos, pero básicamente es un sentimiento. Mm, Siento como que eso no es así. Ese es tu voz interior. O que es así.